Continúan las preocupaciones en los hogares por el alza de precios en alimentos y servicios. Los reportes oficiales del INEGI, si bien indican que la inflación promedio no ha llegado al 9%, es un hecho que los incrementos en alimentos se han generalizado y ni qué decir de los servicios como los turísticos, los de transporte, de mantenimiento de autos, los servicios educativos, de hospedaje, incluso el calzado para caballero y mujeres que rebasan en algunos casos aumentos anuales del 20% o superiores. ¿Y quién mejor que el maestro Luis Pérez Lezama de Cyber Think Lab, un think tank veracruzano, para analizar las entrañas de este enemigo de nuestros bolsillos, la inflación? Muy buenas noches, Luis. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Los saludo con gusto a usted y por supuesto a su auditorio. Aquí estamos a la orden. Gracias, Luis. Y bueno, pues gracias a tus colaboraciones y particularmente recuerdo mucho la de hace un año cuando andábamos por allá en una tasa del Banco de México de 4.25 y que decías, bueno, pues ya Banco de México va tarde. Sin embargo, me llamó mucho la atención una nota de nuestra amiga en común, Yoli Morales, del Economista, que rescata y dice que Fondo Monetario Internacional dice que Banxico actuó de forma apropiada al adelantarse a la inflación con el alza en tasas de interés. ¿Qué tan de acuerdo estás con esto? Bueno, me parece, doctor, que el tema que soporta este análisis que se desprende de un documento pues bastante profesional de este contexto es que todavía hay espacio para la inflación en México, ¿no? Y eso pudiera suponer que la realidad es distinta a lo que estamos viendo, ¿no? ¿En qué sentido todavía hay espacio? Bueno, la mayoría de los indicadores de inflación en el mundo andan alrededor del 13, del 12%, ¿no? Es decir, dos dígitos. En México todavía tenemos un solo dígito, pero debo aclarar, ¿no?, que cuando hablamos de la oportunidad, es correcto decir que el Banco de México hizo lo que todos tenían que hacer. Sin embargo, hay que connotar, ¿no?, el escenario en el cual tenemos una inflación de menos de dos dígitos, de 8 y fracción, casi 9, con respecto a la oportunidad, ¿no? Y esto ya no nos da una lectura tan cierta, ¿no? ¿Qué quiero decir, doctor? Bueno, que estamos haciendo trampa, que el Banco Central, si bien actuó en oportunidad, no actuó con la velocidad debida. Y prueba de ello es que tuvo que intervenir el gobierno federal con no solamente estos pseudo paquetes, ¿no?, de apoyo, sino con el subsidio a la gasolina, ¿no? Entonces, si no hubiera subsidio a la gasolina, si estos datos fueran completamente transparentes, si no hubiera esta trampa que más afecta a las finanzas públicas, podríamos decir y celebrar que en efecto los datos que se presentan al análisis internacional son reales. Pero, doctor, la realidad es que estamos soportando de sobremanera una inflación que tarde o temprano va a reventar, porque este solo dígito o este 9%, si lo queremos redondear, pues es ficticio, es falso, doctor. Vamos en algún momento a reventar. Así que la percepción es meramente política desde mi punto de vista. Esta percepción tuya de que reventaría va de la mano de lo que ocurre también con lo que los productores están trasladando en su formación de precios, en sus costos hacia los consumidores. ¿Qué está pasando con los productores, mi querido Luis? Fíjese, doctor, que el dato es muy interesante. Por primera vez en cerca de 24 meses más o menos, estamos viendo adelantadamente, en términos técnicos, el INPC por encima o por delante de los precios productor, ¿no? Sin embargo, hay que tomar en consideración, y no lo decimos mucho, que las mediciones actuales de inflación, tanto al productor como al consumidor, pues me parecen anquilosadas, ¿no? No están en un escenario donde se incluyan variables que hoy tendríamos que revisar, como son, por ejemplo, los costos ocultos a través de las cadenas de distribución de delincuencia y bueno, una serie de factores que, insisto, se trasladan y que no aparecen ahí en esas mediciones. Sin embargo, en términos numéricos, ¿no?, si podemos ver 8.63 en precios productor, uno supondría, doctor, entonces que estamos muy cerca, ¿no?, de alinear esto que llamamos embalsamiento o la inflación futura, ¿no?, que es la de los productores, y que entonces diríamos, pues no se ve en el futuro que haya mucha más inflación. Pero otra vez esta medición es sesgada, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos hacia el interior del precios productor, inflación en particular de primarios están en 13, 14. Si vemos inflación en particular de secundarios, están en 10%, ¿no? Es el sector servicios, que es el que está más deprimido, como lo han platicado nuestros analistas, pues es el que está jalando la inflación hacia la baja. Entonces, otra vez, las mediciones son sesgadas, son modelos que quizá no están a la vanguardia en función de que todo cambió en la dinámica a partir de COVID. Y a mí me parece, doctor, que todavía estamos lejos. Si usted me permite, yo quisiera hacer un símil de esto. Mire, estamos celebrando mucho, o más bien con optimismo, el 0.62% de promedio inflacionario durante el mes de septiembre. Y eso para muchos analistas indica que se está desinflando, contrario a lo que estamos diciendo hoy, de que es probable que no. Pero vamos a ponerlo en este
contexto. Haga de cuenta que todos vamos en la cordillera del Himalaya, 5 o 6 metros de altura, pues obviamente escalando. Y todos nos preguntamos en qué momento llegará la cresta, en qué momento llegará el pico, en qué momento llegarán los 8,000 y fracción del Everest, ¿no? Y como vemos descenso, y como vemos promedios de descenso, en este caso septiembre y también el mes de agosto, decimos, bueno, pues entonces probablemente ya esté descendiendo. Doctor, todos los mexicanos estamos en el Himalaya, por ponerlo así, a 5 o 6,000 metros de altura, y no tiene ninguna relevancia que de pronto encontremos una hondonada, porque arriba nos estamos quedando sin oxígeno, todos. Entonces, es mucha ansiedad en el tema del análisis, pensar que por 1 o 2 meses de descenso, que además es perfectamente normal, por 1 o 2 meses de descenso, que veamos, por ejemplo, en otros escenarios, hemos visto inflaciones mensuales este año de 0.30, de 0.20, de 0.10, y eso no significa que no corresponde a un ciclo. Las inflaciones mensuales bajan y van a volver a subir. Es más, doctor, en octubre vamos a ver un dato todavía menor en promedio mensual, y entonces vendrán las albricias. Insisto, doctor, estamos dentro de ese escenario de Himalaya, y hacia las últimas 3 quincenas del año volveremos a ver 2 cosas: una mayor demanda, por supuesto, una contracción en función de oferta, porque no se están produciendo todos los bienes, los costos ocultos, y pues bueno, desde luego, esa bomba de la que estamos hablando no va a poder aguantar el gobierno federal, el subsidio, y tendrá que soltarlo, y es ahí donde vendrá o el gasolinazo, o por otro lado, doctor, el ajuste del tipo de cambio, que ya lo vemos, que no es algo que no vaya a ocurrir. Entonces, doctor, estamos rodeados de montaña de hielo, y seguimos pensando que estamos descendiendo cuando en realidad seguimos subiendo. Mi querido Luis, ¿quiere decir entonces esto que ya terminó el efecto de la pandemic inflation y ahora estamos por entrar al efecto de demanda de fin de año? Totalmente, doctor. Me parece que el pandemic inflation es una historia ya escrita, y hoy tendríamos que responsabilizar, totalmente al gobierno federal. Y es muy curioso, doctor. A ver, un banco central que, si bien tiene buenas credenciales, eso hay que decirlo, tiene muy buenas credenciales, y que la única crítica que le hacemos es la velocidad, no la oportunidad con la que ha actuado. Pero del otro lado, pareciera que quien lleva la batuta o está enviando los mensajes al mercado es el gobierno federal, con estos paquetes que no van a ningún lado y que pues más bien implican algún otro tipo de convenio político, entre ellos lo fiscal, ¿no? Pero la dominancia, otra vez, la dominancia fiscal del Banco Central es lo que preocupa. No parece tener prisa, en un escenario donde ellos en Banco Central tendrían que ir un poquito más rápido y tendrían que tener un compromiso un poquito más severo, porque ya está funcionando, por ejemplo, en Brasil, doctor. Entonces, pues bueno, no creo que sea una buena lectura, pues vulnerar o poner en duda esta credibilidad del Banco Central en función de que sea el gobierno federal el que tenga ese combate a la inflación, doctor. Sí, sobre todo porque justo que acabas de poner el ejemplo de Brasil, tú mismo te referiste hoy, me parece, o ayer, de que pues sí, ya lo bajaron desde el 11, me parece, hasta el 7%, muy rápido y sin PASIC ni cosas de esas raras. Es correcto, doctor. Y bueno, si lo revisamos también en un escenario distinto, fíjese, doctor, que por ejemplo, no vemos este dato, la inflación acumulada. La inflación acumulada, es decir, solo un año. La inflación acumulada del 2021 fue cosa de 7.36%. Sale, perfecto. El promedio del pasado mensual, o cuando menos en este ritmo, pues era de 0.61%. Este año, la inflación acumulada de enero a septiembre ya ronda, doctor, un 6.19%, lo que nos dice que cuando menos, si lo medimos por año, mínimamente la inflación cerrará en 8.20. Insisto, es un dato solamente anual. Es decir, solamente enero, diciembre. Y eso indica entonces que en esta progresión no hay manera, literal, no hay manera, no vamos a resolver por arte de magia nada, ni choques externos, ni por supuesto la responsabilidad interna, que es, digamos, la pandemic inflation 2.0. En 3 meses no lo vamos a resolver. Me parece que hay una responsabilidad compartida, y en ese contexto no creo, no lo veo, no lo estimamos en saber que tengamos pronto convergencia con el 3%. Me parece que hoy la nueva meta inflacionaria debe estar alrededor de 7 y 8% de aquí en adelante. Es decir, cuando veamos inflación controlada, creo que tendremos que hablar de un nuevo vocabulario, y no es precisamente el que está vinculado al 3% más menos 1. Me parece que es un dato del doble de esa convergencia antigua. Sí, finalmente, Luis, dado que hacemos un alto consumo de bienes importados, lo que ocurre en términos de la inflación con nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, estaremos importando hacia finales de año inflación, lo que denominamos inflación importada.
Totalmente, doctor. Viene el momento crítico y complicado y por eso no nos atrevemos a echar las campanas al vuelo, sobre todo por este tema de los promedios que finalmente van a rebotar a la alza. Doctor, se nos viene el Buen Fin, se nos viene, por ejemplo, el Día de Muertos, se nos vienen los aguinaldos, ¿no? Se nos viene una derrama en noviembre de becas y luego otra derrama de enero, por supuesto, otra vez de becas. Es decir, hay un dispendio importante, hay un gasto importante, hay un consumo y mucho movimiento de efectivo, ¿no? Volamos para 2.7 billones de pesos en la base monetaria. Doctor, no se ve de verdad por dónde, cuando menos en este año, la inflación pueda converger en un dato que no sea superior al 8%. Claro, así que a cuidar el efectivo, pero sobre todo para amortizar deudas. Te agradezco muchísimo, amigo mío, esta empatía que tienes para podernos explicar en cuentas claras este fenómeno que afecta tanto a nuestro poder adquisitivo y estaremos seguramente dándole seguimiento de la mano contigo. Gracias, doctor. Le hemos dado seguimiento desde el principio, justamente aquí en Cuentas Claras. Muchas gracias otra vez. Gracias, muy buenas noches, Luis. Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras la manera en que las medidas de contención de la inflación están lejos de alcanzar su propósito. Vamos a un último corte y al regresar, todo lo que está ocurriendo en las bolsas y los mercados. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.